Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Lo mejor que uno puede hacer para que el que escucha sepa que alguien piensa en él, quiera uno acariciarlo, halagarlo, convencerlo de pensar sintiendo. Porque nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo, los que hablamos, entra como cuchillo caliente en mantequilla desde el oído hasta el corazón. Y ahora puedo decir que a la memoria. Pues es un gusto otra vez estar platicando aquí en este episodio del podcast de descargacultura.unam. Yo soy Paola Hernández y una vez más estoy con Sara Regalado. Muchas gracias por estar aquí conmigo en esta entrevista que, bueno, va a ser emblemática también para estos capítulos del podcast, igual que es la voz de nuestra querida invitada de hoy, Margarita Castillo. Tú eres productora, actriz y locutora de radio. Bueno, en general la literatura, el teatro y la reflexión han viajado a través de tu voz a los oídos de muchísimas personas ya desde hace varias décadas. Y bueno, por supuesto eres una de las voces principales y queridas de Descarga Cultura UNAM, en donde, bueno, has dado lectura a una gran cantidad de clásicos. ¿Y cómo no vamos a querer escuchar a Margarita si, como ya comentaba Paola, tu voz es, además de contundente, tiene mucho que aportar, todo lo que nos compartes a través de la literatura, y además tienes una historia en lo que es la radio en México, y justo por ahí quisiéramos empezar con esta entrevista. Tú desde hace muchos años has hecho radio, pero en algún punto se te pidió a ti que grabaras unos audios, sí, no para ser transmitidos por radio, sino como contenido bajo demanda, algo que en un momento se empezaba a llamar podcast, pero que no se entendía bien qué era. ¿Te acuerdas de aquella época, de hace ya más de 15 años quizá, sí, en la que por primera vez se te pidió grabar algo para descargacultura.unam? Antes de que se supiera que se iba a llamar Descarga Cultura, lo primero que quiero hacer, como siempre que alguien me da la posibilidad de la palabra, es darles las gracias a ustedes, a la universidad, a radio, al compañero, señor Ferrini, darles las gracias a la vida de poder recapitular cosas que pueden ser importantes para que alguien más sepa que de verdad la vida vale la pena. Hago un paréntesis jocoso, porque dice, es que tiene muchos años, y la hubiera yo cortado diciéndole, ya me dijiste vieja. Y no, al contrario, yo soy profundamente feliz. En este momento tengo 42 años trabajando en radio, aunque me vea de 20, pero son 42, pero yo trabajo para radio desde 1980 o antes. Ahora, lo que me pregunta la niña Regalado, pues hace muchos años, antes de que apareciera con nombre propio Descarga Cultura, me atrevo a decir el portal más importante de la universidad. Hace años, alguien amablemente me dijo, se necesita que grabes 2 cosas como de primera lectura, y ya que supe de qué se trataba, que eran 2 textos maravillosos de Rosario Castellanos, los 2 los conocía. En aquel entonces dije yo necesito el texto antes. Entonces me llevaron unas fotocopias. Entonces yo, cuando quiero trabajar correctamente un texto, lo que tengo que hacer es trabajar. Y entonces era, pues vamos a leer. Sí, soy terquísima, que yo considero que eso es una cualidad en mí. Pero soy horrible en el sentido de que puedo leer algo y parece que no hubo problema, como que sí se entendió, pero yo no quedé contenta. Entonces le digo, córtale y repito.
¿Dónde grabaste esos? Aquí fue en Radio UNAM. Lo grabé aquí en los estudios, pero que eran otros estudios. Eran unos estudios de verdad sensacionales. Esas 2 grabaciones que se hicieron flat, lo que llamamos nosotros en frío, que es Lecciones de Cocina y Modesta Gómez de Rosario Castellanos, a la cual conocí, era sostener con la pura lectura. Pues entonces fueron puestos en una USB y al rector en turno se le da, y mientras él corría o lo que sea, lo oyó y dijo, esto está bonito, sí sirve. Pues claro que sirve. Y entonces dice, bueno, procede. Y entonces empieza a generarse esta plataforma que no tenía nombre y empieza a crecer. Y posteriormente nace. Y entonces, por lo tanto, para mí es un verdadero privilegio decir, los 2 granitos de arena ahí para solventar el asunto, los puse yo con toda la intención del mundo. Bueno, y a partir de ahí, o sea, esos 2 granitos de arena fueron creciendo porque pues también has puesto voz a diferentes contenidos de diferentes géneros, ¿no? Poesía, narrativa, teatro, ensayo, hasta cartas, ¿no? Y bueno, en términos de géneros literarios, cuéntanos un poquito como qué diferencia tú imprimes en esos textos, un cuento como Modesta Gómez, ¿no? De Rosario Castellanos, pero también poemas de Sor Juana Inés de la Cruz o las cartas de Rosa Luxemburgo. De la enorme, qué vergüenza me dio saber su edad. Todo lo que hago tiene intención. Tuve la formación que me dio la primera carrera que cursé, que fue la Escuela de Economía, y eso me dio una ubicación histórica. A partir de eso, yo podía entender quién era. Es decir, yo puedo decir, soy un producto post-revolucionario, pero gozo de los productos de la revolución. Soy hija de una maestra rural que se vino a México, esa sí era valiente, Berta. Se vino a México a los 17 para mejorar en el escalafón. Vengo de una formación sin querer escolarizada, porque mi mamá no dejaba de ser maestra en la casa. Entonces, la primera carrera me ubica históricamente y me hace notar esos elementos que conforman mi punto de vista, mi manera de enfrentar al mundo y de aprender con H, pues, ¿no? Bueno, pero para eso ya estaba una brigada un poco dolida, y desde el 69-70 es que no se puede, los volantes no llegan, hay que hacer teatro. Pues empezamos a hacer teatro, obviamente teatro político, que uno ni sabía. ¿En la Escuela de Economía? De la Escuela de Economía era el grupo de teatro de la Escuela de Economía. Y habiendo servido, porque ya que estás ahí, dices, sí sirvo. Es impresionantemente maravilloso decir, te paras y dices algo y la gente, y tú dices, sí sirvo. Y en ese momento yo no me daba cuenta, pero lo creo fundamentalmente, que lo importante es lo que sale, lo que nos van a escuchar, no tú. Y entonces uno trata de que lo que salga sea lo mejor. Nos dejas con unas ganas muy grandes de ir a escucharte todos los productos que has hecho para radio, para Descarga Cultura. Y en ese sentido y a modo de recomendación, Margarita, ¿cuáles han sido como los títulos más emblemáticos para ti de haber grabado para Descarga Cultura y que los radioescuchas se queden así como con esa listita de títulos para que vayan a conocer tu trabajo o a reconocerlo y a reescucharlo? Sí. Y también pues que se acerquen al acervo de Descarga Cultura? Yo recuerdo con enorme placer partes de Las Mil y Una Noches, por una anécdota. Resulta ser que mi hija está casada con un hombre un poco tosco, así grandote, Vico. Y entonces me decía Mar, cuando grabábamos en Universum, ¿te acompaño? Y entonces el grandote dice, ¿y por qué no me invitan a mí? No, claro, le digo, pero oiga, pero no sé si sea muy aburrido, o sea, vamos a estar cerrado todo, no puede fumar porque fumaba mucho, y entonces nomás se trata de oírme, entonces no sé qué tal. No, sí, bueno. Y entonces yo tenía la doble carga de trabajar con ustedes, pero tenía la carga porque te veía a ti o veía al otro y luego trataba de ver, porque ese siempre está con su maldito celular, ¿no? Pues entonces se convirtió en uno de los críticos. Ya salíamos y entonces se convirtió en un lugar de unión para la familia. Algo que
era rarísimo realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente si me dejan hasta hacer voces, soy muy feliz. Acá con ustedes, en uno donde pude, que era La Llorona, que cuando un texto es bonito, La Llorona, me dijeron, no, nos lo lees en la sala Carlos Chávez. Dije, perfecto. Y lo que pasa es que, bueno, vuelvo a lo mismo, uno puede hacer voces, no le cerré a los otros escuchas, carrera de economía y luego carrera de teatro. Y entonces, en 16 años de hacer teatro, con los mejores, el maestro Mendoza, Luisa Josefina analizando textos, José Luis Ibáñez, de verdad, ¿no? Entonces era aprender a decir el verso sin cantar, aprender a decir entendiendo. Entonces, con estas armas, la primera me ubica históricamente y la segunda me da armas para poder, porque también en cuestiones actorales, tú decías, todo sale aparentemente por la garganta, pero tú la puedes apoyar en la nariz, o la puedes apoyar en el estómago, o puede ser visceral, y puedes hacerla de la dama joven, de la niña. O también les voy a decir algo. Más vale rico y sano que pobre y enfermo. Ah, claro. Más vale rico, sano, guapo y simpático que pobre, enfermo, feo y sin gracia. Eso sí. Pues uno puede alterar. Entonces, con la segunda carrera y con esa formación maravillosa, y la otra sin miedo, me permite funcionar de manera más diversa aquí en radio, funcionarle a nuestra gente, y en Descarga, por ejemplo, ya teniéndoles a ustedes más confianza, cuando era La Llorona, entonces era la dama joven engañada. Hay lloronas en todo el mundo, desde antes que se escribiera, están ahí porque es alguien que el dolor que le provocan es tanto que prefiere provocarse ella misma, uno que aparentemente es menor al otro, pero no es cierto porque se queda diciendo, ay, mis hijos. Bueno, entonces ahí vamos a decir que pude, sobre todo en lo físico, en lo actoral, poder gritar lo necesario. Aquí con el micrófono uno tiene que truquear para que parezca grito, pero no, en cambio el otro, cuando tú lanzas un grito a la gente, de a de veras, cuando el grito está apoyado en una emoción, si no eres de los gritones de la lotería. Bueno, y luego Rosita Luxemburgo, que lo que hizo fue apenarme, muchos más, pero Rosa, cuando gracias a ustedes yo veo en esta descripción sobre las cartas, y luego las cartas, la edad que tenía, con todo lo que estaba ahí, ella podía a los 15, aquí arengar a la gente y que se... O sea... Y lo que nos toque y lo que falta. Y lo que venga. Ahí está, para quienes nos escuchan, ya tienen ahí unas recomendaciones. Un alguito. Igualito, si quieren, se meten a Google, ponen Margarita Castillo. Normalmente sale como primer link Radio UNAM. Poesía leída en voz de Margarita Castillo. Fue un gusto también escucharte, como siempre, todas las recomendaciones que nos das, todas estas ideas también que nos plantas en la cabeza, en el corazón también. Y pues muchas gracias por participar en este podcast. Gracias por, como tú, creo que no lo dijiste hoy, pero te he escuchado varias veces decirlo, por ser un eco de Descarga Cultura de la universidad. Muchísimas gracias, Margarita, de verdad que siempre es un gusto platicar contigo, y pues nos va a encantar que también nuestros escuchas tengan esta experiencia de escucharte ahora en una charla, para después pasar a un contenido de los que ya has grabado para descargacultura.unam. Un gusto y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por creer en una vieja. Muchas gracias, Margarita. Pues fue muy difícil elegir un contenido de entre tantos títulos tan importantes, clásicos y memorables a los que ha puesto voz Margarita Castillo. Pero te dejamos con este de la gran escritora mexicana Amparo Dávila. Prepárate para un thriller sonoro con el cuento La señorita Julia. La señorita Julia, como la llamaban sus compañeros de oficina,
llevaba más de un mes sin dormir, lo cual empezaba a dejarle huellas. Las mejillas habían perdido aquel tono rosado que Julia conservaba, a pesar de los años, como resultado de una vida sana, metódica y tranquila. Tenía grandes y profundas ojeras, y la ropa se le notaba floja. Y sus compañeros habían observado con bastante alarma que la memoria de la señorita Julia no era como antes. Olvidaba cosas, sufría frecuentes distracciones, y lo que más les preocupaba era verla sentada ante su escritorio, cabeceando, a punto casi de quedarse dormida. Ella, que siempre estaba fresca y activa. Su trabajo había sido hasta entonces eficiente y digno de todo elogio. En la oficina empezaron a hacer conjeturas. Les resultaba inexplicable aquel cambio. La señorita Julia era una de esas muchachas de conducta intachable, y todos lo sabían. Su vida podía tomarse como ejemplo de moderación y rectitud. Desde que sus hermanas menores se habían casado, Julia vivía sola en la casa que los padres le habían dejado al morir. Ella la tenía arreglada con buen gusto y escrupulosamente limpia, por lo que resultaba un sitio agradable, no obstante ser una casa vieja. Todo allí era tratado con cuidado y cariño. El menor detalle delataba el fino espíritu de Julia, quien gustaba de la música y los buenos libros, la poesía de Shelley y la de Keats, los sonetos del portugués y las novelas de las hermanas Bronte. Ella misma se preparaba los alimentos y limpiaba la casa con verdadero agrado. Siempre se le veía pulcra, vestida con sencillez y propiedad. Debió de haber sido bella, aún conservaba una tez fresca y aquella tranquila y dulce mirada que le daba un aspecto de infinita bondad. Desde hacía algún tiempo estaba comprometida con el señor de Luna, contador de la empresa, quien la acompañaba todas las tardes desde la oficina hasta su casa. Algunas veces se quedaba a tomar café y a oír música, mientras la señorita Julia tejía algún suéter para sus sobrinos. Cuando había un buen concierto, asistían juntos. Todos los domingos iban a misa y a la salida a tomar helados o a pasear por el bosque. Después, Julia comía con sus hermanas y sobrinos. Por la tarde jugaba canasta uruguaya y tomaban el té. Al oscurecer, Julia volvía a su casa muy satisfecha. Revisaba su ropa y se prendía los rizos. Hacía más de un mes que Julia no dormía. Una noche la había despertado un ruido extraño, como de pequeñas patadas y carreras ligeras. Encendió la luz y buscó por toda la casa sin encontrar nada. Trató de volver a dormirse y no pudo conseguirlo. A la noche siguiente sucedió lo mismo, y así día tras día. Apenas comenzaba a dormirse cuando el ruido la despertaba. La pobre Julia no podía más. Diariamente revisaba la casa de arriba abajo sin encontrar ningún rastro. Como la duela de los pisos era bastante vieja, Julia pensó que a lo mejor estaba llena de ratas, y eran estas las que la despertaban noche a noche. Contrató entonces a un hombre para que tapara todos los orificios de la casa, no sin antes introducir en los agujeros un raticida. Tuvo que pagar por este trabajo 60 pesos, lo cual le pareció bastante caro. Esa noche se acostó satisfecha, pensando que había ya puesto fin a aquella tortura. Le molestaba mucho, sin embargo,
haber tenido que hacer aquel gasto, pero se repitió muchas veces que no era posible seguir en vela ni un día más. Estaba durmiendo plácidamente cuando el tan conocido ruido la despertó. Fácil es imaginar la desilusión de la señorita Julia. Como de costumbre, revisó la casa sin resultado. Desesperada, se dejó caer en un viejo sillón de descanso y rompió a llorar. Allí vio amanecer. Como a las 11 de la mañana, Julia no podía de sueño. Sentía que los ojos se le cerraban y el cuerpo se le aflojaba pesadamente. Fue al baño a echarse agua en la cara. Entonces oyó que 2 de las muchachas hablaban en el pasillo junto a la escalera. ¿Te fijaste en la cara que tiene hoy? Sí, desastrosa. No sé cómo puede presentarse a trabajar así. Hasta un niño sospecharía. ¿Entonces tú también crees? Pero sí es evidente. Nunca me imaginé que la señorita Julia... Lo que a mí me da coraje es que se haga pasar por una santa. A mí me da mucho dolor verla. La pobre ya no puede ni con su alma. Claro, a su edad. Julia sintió que toda la sangre se le subía a la cabeza. Le comenzaron a temblar las manos y las piernas se le aflojaron. Le resultaba difícil entender aquella infamia. Un velo tibio le nubló la vista y las lágrimas rodaron por las mejillas encendidas. La señorita Julia compró trampas para ratas, queso y veneno. Y no permitió que Carlos de Luna la acompañara, porque le apenaba sobremanera que llegara a saber que su casa se encontraba llena de ratas. El señor de Luna podía pensar que no había suficiente limpieza, que ella era desaseada y vivía entre alimañas. Colocó una ratonera en cada una de las habitaciones con una ración de queso envenenado, pues pensaba que si las ratas lograban salvarse de la ratonera, morirían envenenadas con el queso. Y para lograr mejores resultados y eliminar cualquier riesgo, puso un pequeño recipiente con agua envenenada también, por si las ratas se libraban de la trampa y no gustaban del queso, pues imaginó que sentirían sed después de su desenfrenado juego. Toda la noche escuchó ruidos, carreras, saltos, resbalones. Aquellas ratas se divertían de lo lindo, pero sería su última fiesta. Este pensamiento le comunicaba algunas fuerzas y le abría la puerta de la liberación. Cuando el ruido terminó, ya en la madrugada, Julia se levantó llena de ansiedad a ver cuántas ratas habían caído en las ratoneras. No encontró una sola. Las ratoneras estaban vacías, el queso intacto. Su única esperanza era que por lo menos hubieran bebido el agua envenenada. La pobre Julia empezó a probar diariamente un nuevo veneno. Y tenía que comprarlos en sitios diferentes y donde no la conocieran, pues en los lugares a donde había ido varias veces comenzaban a verla con miradas maliciosas, como sospechando algo terrible. Su situación era desesperada. Cada día sus fuerzas disminuían de manera notable. Había perdido su alegría habitual y la tranquilidad de que siempre había gozado. Su aspecto comenzaba a ser deplorable y su estado nervioso insostenible. Perdió por completo el apetito
y el placer por la lectura y la música. Aunque lo intentaba, no podía interesarse en nada. Lo único que leía y estudiaba con desesperación eran unos viejos libros de farmacopea que habían pertenecido a su padre. Pensaba que su única salvación consistía en descubrir ella misma algún poderoso veneno que acabara con aquellos diabólicos animales, puesto que ningún otro producto de los ordinarios surtía efecto en ellos. La señorita Julia se había quedado dormida. Alguien le tocó suavemente un hombro. Despertó al instante, sobresaltada. «El jefe la llama, señorita Julia». Julia se restregó los ojos, muy apenada, y se empolvó ligeramente tratando de borrar las huellas del sueño. Después se encaminó hacia la oficina del señor Lemus. Apenas si llamó a la puerta y se sentó en el borde de la silla, estirada, tensa. El señor Lemus comenzó diciendo que siempre había estado contento con el trabajo de Julia, eficiente y satisfactorio, pero que de algún tiempo a la fecha las cosas habían cambiado y él estaba muy preocupado por ella. Que lo había pensado bastante antes de decidirse a hablarle. Y le aseguraba que por su parte no había prestado atención a ciertos rumores. Esto último lo dijo bajando la vista. Julia había enrojecido por completo. Se afianzó de la silla para no caer. Su corazón golpeaba sordamente. No supo cómo salió de aquel privado, ni si alcanzó a decir algo en su defensa. Cuando llegó a su escritorio, sintió sobre ella las miradas de todos los de la oficina. Afortunadamente el señor de Luna no estaba en ese momento. Julia no hubiera podido soportar semejante humillación. Las hermanas se dieron cuenta bien pronto de que algo muy grave sucedía a Julia. Al principio aseguraba que no tenía nada, pero a medida que las cosas empeoraron y que Julia fue perdiendo la estabilidad, tuvo que confesarle su tragedia. Trataron inútilmente de calmarla y le prometieron ayudarla en todo. Junto con sus maridos revisaron la casa varias veces sin encontrar nada, lo cual las dejó muy desconcertadas. Aumentaron entonces sus cuidados y atenciones hacia la pobre hermana. Poco después decidieron que Julia necesitaba un buen descanso y que debía solicitar cuanto antes un permiso en su trabajo. Julia también se daba cuenta de que estaba muy cansada y que le hacía falta reponerse, pero veía con gran tristeza que sus hermanas dudaban también del único y real motivo que la tenía sumida en aquel estado. Se sentía observada por ellas hasta en los detalles más insignificantes. Y ni qué decir de la oficina, donde su conducta llevaba a los compañeros a pensar en motivos humillantes y vergonzosos. La incomprensión y la bajeza de que era capaz la mayoría de la gente la habían destrozado y deprimido por completo. Recordaba constantemente aquella conversación que había tenido el infortunio de escuchar y la reconvención del señor Lemus. Y entonces las lágrimas le rodaban por las mejillas y los sollozos subían a su garganta. La señorita Julia estaba encariñada con su trabajo, no obstante la serie de humillaciones y calumnias que a últimas fechas había tenido que sufrir. Llevaba 15 años en aquella oficina y siempre había pensado trabajar allí hasta el último día que pudiera hacerlo, a menos que se le concediera la dicha de formar un hogar como a sus hermanas. Pensaba que era poco serio andar de un trabajo en otro y que eso no podía sentar ningún buen precedente.
después de mucho cavilar, resolvió que no le quedaba más remedio que solicitar un permiso, como deseaban sus hermanas, y tratar de restablecerse. Las relaciones de Julia con el señor de Luna se habían ido enfriando poco a poco, y no porque esta fuera la intención de ella. Cuando empezó a sufrir aquella situación desquiciante, se rehusó a verlo diariamente como hasta entonces lo hacía, por temor a que él sospechara algo. Experimentaba una enorme vergüenza de que descubriera su tragedia. De solo imaginarlo sentía que las manos le sudaban y la angustia le provocaba náuseas. Después ya no era solo ese temor, sino que Julia no tenía tiempo para otra cosa que no fuera preparar venenos. Había improvisado un pequeñísimo laboratorio utilizando algunas cosas que se había encontrado en un cajón y que sin duda su padre guardaba como recuerdo de sus años de farmacéutico, pues unos años antes de morir vendió la farmacia y solo se dedicaba a atender a unos cuantos enfermos. En ese laboratorio, Julia pasaba todos sus ratos libres y algunas horas de la noche mezclando sustancias extrañas que la mayoría de las veces producían emanaciones insoportables o gases que le irritaban los ojos y la garganta, ocasionándole accesos de tos y copioso lagrimeo. Así las cosas, Julia ya no tenía tiempo ni paz para sentarse a escuchar música con el señor de Luna. Se veían poco, si acaso una vez por semana, y los domingos que iba a misa. Pero Julia sentía que aquel afecto era de tal solidez y firmeza que nada lo podía menoscabar. Un sentimiento sereno y tranquilo como una sonata de Bach, un entendimiento espiritual estrecho y profundo, lleno de pureza y de alegría. Así lo había definido Julia. Y el señor de Luna pensaba igual que Julia respecto a la nobleza de sus relaciones, tan raras y difíciles de encontrar en un mundo enloquecido y lleno de perversión, en aquel desenfreno donde ya nadie tenía tiempo de pensar en su alma ni en su salvación, donde los hogares cristianos cada vez eran más escasos. Y daba gracias diariamente por aquella bella dádiva que se le había otorgado y que tal vez él no merecía. Pero Carlos de Luna era un hombre en extremo piadoso, hijo y hermano ejemplar, contador honorable y muy competente. Pertenecía con gran orgullo a la Orden de Caballeros de Colón, de cuya mesa directiva formaba parte. Ya hacía algunos años que debería haberse casado, pero él, responsable en extremo, había querido esperar a tener la consistencia moral necesaria, así como cierta tranquilidad económica que le permitiera sostener un hogar con todo lo necesario y seguir ayudando a sus ancianos padres. Había conocido a Julia desde tiempo atrás. Después tuvo la suerte de trabajar en la misma oficina, lo cual facilitó la iniciación de aquella amistad que poco a poco se fue transformando en hondo afecto. A últimas fechas, el señor de Luna se hallaba muy preocupado y confuso. Julia había cambiado notablemente, y él sospechaba que algo muy grave debía de ocurrirle. Se mostraba reservada y evitaba hablarle a solas. Empezó a sufrir en silencio aquel repentino y extraño cambio de Julia y a esperar que un día le abriera su corazón y se aclarara todo. Pero Julia cada día se alejaba más y el señor de Luna empezó a notar que en la oficina se comentaba también el cambio de Julia. Después llegaron hasta él frases maliciosas y malintencionadas que tuvieron la virtud, primero, de producirle honda indignación
y después de prender la duda y la desconfianza en su corazón. En este estado fue a consultar su caso con el reverendo padre Cuevas, que desde hacía muchos años era su confesor y guía espiritual, y quien resolvía los pocos problemas que el buen hombre tenía. El reverendo padre le aconsejó que esperara un tiempo prudente para ver si Julia volvía a ser la de antes, o de lo contrario, se alejara de ella definitivamente, ya que a lo mejor esa era una prueba palpable que daba Dios de que esa unión no convenía y estaba encaminada al fracaso y al desencanto, y podía ser tal vez un grave peligro para la salvación de su alma. La señorita Julia llegó una tarde, última que trabajaba en la oficina, a pedirle a Carlos de Luna que la acompañara hasta su casa porque quería comunicarle algo importante. Este la recibió con marcada frialdad, de una manera casi hostil, como se puede ver algo que está produciendo daño o un peligro inmediato y temido. Julia, más cohibida que de costumbre por la actitud de Carlos, le relató en el camino que iba a dejar de trabajar por un tiempo porque necesitaba descanso. Carlos de Luna escuchaba sin hacer ningún comentario. Con sombrero y paraguas negros y su habitual traje oscuro, tenía siempre un aire grave y taciturno, que ese día estaba más acentuado. Julia lo invitó a pasar. Mientras hacía el café, experimentaba un gran bienestar. La sola presencia del señor de Luna le producía confianza y tranquilidad. Se reprochó entonces haberlo visto tan poco durante ese último tiempo. Se reprochó también no haber tenido el valor de confiarle su tragedia. Él la hubiera confortado y juntos habrían encontrado alguna solución. Decidió entonces hablar con Carlos. Los dos bebían el café, en silencio. De pronto Julia dijo: «Carlos, yo quisiera decirle». «Diga, Julia». «¿No quisiera oír algo de música?» «Como usted guste». Julia se levantó a poner unos discos, profundamente contrariada consigo misma. No se había atrevido, no se atrevería nunca. Las palabras se habían negado a salir. Tal vez aquella actitud demasiado seca de Carlos la había contenido. Aquella mirada tan lejana cuando ella iba a empezar a contarle su tragedia. Cogió su tejido y se sentó. Entonces Carlos de Luna comenzó a hablar, más bien a balbucear. «Julia, yo quisiera proponerle, más bien, yo he pensado, querida Julia, yo creo que lo mejor, es decir, tomando en cuenta, Julia, por nuestro bien y salud espiritual, lo más conveniente es dar por terminado, quiero decir, no llevar adelante nuestro proyecto de matrimonio». Mientras el señor de Luna trataba de decir esto, se secó la frente con el pañuelo varias veces. Estaba tan pálido como un muerto y la voz se le quebraba constantemente. Después, un poco más calmado, siguió hablando de la tremenda responsabilidad que el matrimonio implicaba, de los numerosos deberes y las obligaciones de los cónyuges. Julia estaba aún más pálida que él. El tejido había caído de sus manos y la boca se le secó completamente. El dolor y el desencanto la habían traspasado de tal manera que temía no poder decir ni una sola palabra.
haciendo un verdadero esfuerzo, le aseguró que estaba de acuerdo con él y que esa decisión, sin duda, era lo mejor para ambos. La señorita Julia se sentía como una casa deshabitada y en ruinas. No encontraba sitio ni apoyo. Se había quedado en el vacío, girando a ciegas en lo oscuro. Quería dejarse ir, perderse en el sueño, olvidarlo todo. Dejó entonces de preparar venenos y de inventar trampas para las ratas. Tenía la convicción de que aquellos animales la perseguirían hasta el último día de su vida, y toda lucha contra ellos resultaría inútil. No fue más los domingos a comer con sus hermanas por no poder soportar el ruido que hacían los niños, y menos aún jugar a las cartas. Tejía constantemente con manos temblorosas. De cuando en cuando se enjugaba una lágrima, y solo interrumpía su labor para asear un poco la casa y prepararse algo de comida. A veces se quedaba algún rato dormida en el sillón, y esto era todo su descanso. Su hermana Mela iba todas las noches a acompañarla. Temían que algo le pasara si la dejaban sola. Tal era su estado. Y Mela, cansada de las labores de su casa, caía rendida y se dormía profundamente. A veces la despertaban los pasos de Julia, que iba y venía por toda la casa buscando las ratas, aquellas ratas infernales que no la dejaban dormir. Julia tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta y escuchaba los ruidos en la estancia, en la escalera, aquellas carreras, saltos, resbalones, después allí en su cuarto, llegando hasta su cama, debajo de la cama. Abrió los ojos y se incorporó. Algo de claridad penetraba por las viejas persianas de madera. Escuchó como una estampida, una huida rápida. Distinguió unas sombras alargadas y alcanzó a ver unos ojillos muy redondos, muy rojos y brillantes. Encendió la luz y saltó de la cama. Ahora sí las encuentro. Después de algún rato de inútil búsqueda, volvió a la cama tiritando de frío. Lloró sordamente. Se mesaba los cabellos con desesperación y se clavaba las uñas en las palmas de las manos, produciéndose un daño que ya no sentía. Aquella mañana, la señorita Julia se levantó haciendo un gran esfuerzo. Dio algunos pasos tambaleantes y se detuvo unos minutos frente al espejo para componerse el cabello. El rostro que vio reflejado no podía ser más desastroso. Abrió el closet para buscar algo que ponerse. Y allí estaban. Julia se precipitó sobre ellas y las aprisionó furiosamente. Por fin las había descubierto. Las malditas, eran ellas. Con sus ojillos rojos y brillantes, eran ellas las que no la dejaban dormir y la estaban matando poco a poco, pero las había descubierto y ahora estaban a su merced. No volverían a correr por las noches ni a hacer ruido. Estaba salvada. Volvería a dormir. Volvería a ser feliz. Allí las tenía fuertemente cogidas. Se las enseñaría a todo el mundo, a los de la oficina, a Carlos de Luna, a sus hermanas. Todos se arrepentirían de haber pensado mal. Se disculparían. Olvidaría todo. ¡Malditas! ¡Qué daño tan grande le habían hecho!
Pero ahí estaban, en sus manos. Reía a carcajadas, las apretaba más, caminaba de un lado al otro del cuarto. Estaba tan feliz de haberlas descubierto. Ya había perdido toda esperanza. Reía estrepitosamente. Ahora estaban en su poder. Ya no le harían daño nunca más. Hablaba y reía. Lloraba de gusto y de emoción. Gritaba, gritaba. ¡Qué suerte haberlas descubierto! ¡Qué suerte! Risa y llanto, gritos y carcajadas. Con aquellos ojillos rojos y brillantes gritaba, gritaba, gritaba. Cuando Mela llegó, restregándose los ojos y bostezando, encontró a Julia, apretando furiosamente su hermosa estola de martas cebellinas.